Senado y queremos que nos cuentes qué es lo que está sucediendo ahí. Franci, ¿cómo estás? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia. Bueno, una tremenda confusión se generó esta mañana en el ámbito de la Cámara de Senadores, en la reunión de la mesa directiva de los días lunes, teniendo en cuenta que recibieron en el Senado la notificación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Manuel Ramírez Candia, Cristóbal Sánchez y Antonia López, en donde se hacía mención al caso Bonifacio Ríos, exministro de la Corte Suprema de Justicia, quien había apelado a nivel nacional e internacional su destitución de la Corte Suprema de Justicia en el 2003 vía juicio político. El caso a nivel internacional se encuentra en la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a resolverse, mientras que a nivel local, a nivel de la justicia paraguaya, él había presentado una acción de inconstitucionalidad en donde en el 2004 había apelado su destitución, y en ese sentido unos magistrados ya habían resuelto reponerlo en el cargo en aquel entonces en reemplazo de Wildo Rienzi o a José Altamirano. Pero esta resolución de aquel entonces se había apelado, se había tratado en el Congreso Nacional, calificándolo de no válido en el 2009. Y a instancia de eso se apeló a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia en pleno había resuelto en el 2010 anular esta resolución que había emitido este tribunal favorable a Bonifacio Ríos en aquel entonces. De esta manera, entonces, quedó entendido por el Poder Legislativo que el caso Bonifacio Ríos ya estaba totalmente resuelto. Pero pasa que el 4 de octubre pasado, el tribunal, en la Sala Constitucional integrada por Manuel Ramírez Candia, Cristóbal Sánchez y Antonia López, volvieron a tratar el tema, y en una resolución ambigua daban pie a que se entienda que la Corte Suprema de Justicia debía de reponerle en el cargo a Bonifacio Ríos en el próximo lugar vacante, que sería el próximo año. Recordemos, el próximo año estará vacante el cargo de Miriam Peña, que por edad ya tendrá que dejar la Corte Suprema de Justicia. Bueno, atendiendo esa confusión que se generó, el presidente del Congreso, Blas Llano, acompañado del presidente del Jurado de Enjuiciamiento del Magistrado, en representación del Senado, Enrique Baqueta, acudieron hasta el presidente de la Cámara de Diputados, a priori ya con la advertencia de que iban a plantear un juicio político para la destitución de Manuel Ramírez Candia por mal desempeño en sus funciones. Posterior a esta reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, pasaron hasta la Presidencia de la República a hablar con el presidente Mario Abdo Benítez, y de allí pasaron a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito del Poder Judicial, para aclarar en qué consistía esta resolución remitida por la Sala Constitucional el pasado 4 de octubre. Allí, posterior a esa reunión, Blas Llano y Enrique Baqueta recién nada más dieron una conferencia de prensa en el ámbito del Senado, en donde aclararon que pidieron a la Corte Suprema de Justicia a ratificarse en la resolución en donde el Pleno de la Corte en el 2010 había resuelto anular el caso Ríos. Y en esa reunión de ahora, en la Corte Suprema, estuvo la nueva magistrada Carolina Llanes, también estuvo el doctor Manuel Ramírez Candia, en esa reunión. Y bueno, sentada esta postura por parte del Poder Legislativo, entonces los altos magistrados respondieron de que iban a sacar una aclaratoria de esa resolución. Y
tengo entendido que en el ámbito del Poder Judicial ya habló el ministro Ramírez Candia aclarando que él se refería a que cada uno de las partes de ese juicio, es decir, el Poder Legislativo y Bonifacio Ríos, debían correr con la costa del proceso, es decir, del pago del juicio de ese juicio. Bueno, eso fue lo que se generó entonces una tremenda confusión que si no se aclaraba podría entenderse la vuelta de Bonifacio Ríos a la Corte Suprema de Justicia a partir del próximo año. Pero ante esta arremetida que tomó rápidamente los representantes del Poder Legislativo, entonces se aclaró la situación, compañeras.